Próxima estación, Antequera. Sí, o sea, no es que no haya quedado bien, es que Eso le costó la cara. siempre queremos más. Tuvo un corte, una decapitación. Una decapitación por el sacrificio por haber hablado de los espacios sacrosantos de la emoción. Fíjate que es muy poético que me mate el doctor Atelinazo. Sí, tenía sus cosas, sus detallitos, ¿no? Porque lo que se describía ahí en Corana Garduño es que el doctor Atl decía, pues es un espacio para las élites, no es para no es como un museo público, sino más de un espacio de investigación donde iban a estar como la élite selectiva mexicana que va a estar desarrollando cosas ahí, investigación, ciencia, arte y cultura. Pero ¿no crees que eso no se da en ciertos espacios en la actualidad, que ciertas élites son las que determinan los pero destinos además un eco bien fuerte de la Alejandría, ¿no? De la Biblioteca de Alejandría. Exacto, y en un sentido así completamente asumir una división de clases, ¿no? División de producción intelectual, a quiénes te diriges, o sea, no tenían empacho en aceptarse un neoclasicismo cultural, sí, ¿no? De alguna manera. Sí, y también es la época también de los nacionalismos, donde también este concepto de las razas, ¿no? Ajá, además son utopías nacionales, no son utopías disidentes, no son exacto, utopías, es como José Vasconcelos siendo así súper fascista en su última etapa de vida, porque sí le tocó una etapa donde se radicalizó, incluso apoyaba al nacionalsocialismo, porque al final, o sea, el concepto, esa frase de por la raza hablará mi espíritu, pues es una frase. Mira, yo creo que yo tengo la teoría de que él siempre fue así, leyendo sus textos, machista, leyendo, o sea, lo que pasa es que antes era una conveniencia, ¿no? Una conveniencia respecto a cómo se movía socialmente. Entonces, pues yo creo que para terminar de esa manera, pensando de esa manera, creo que solamente es que siempre escondiste eso y al final ya estoy viejo, ya no me importa. Pues es la muestra del colonialismo intelectual, ¿no? O sea, hay como una conexión bien fuerte de él con las culturas clásicas, estos libros de texto que imprime, ¿no? De mitos griegos, del Islam, o sea que está padre, ¿no? Como una idea como cosmopolita, como global, pero sí muy eurocéntrica, ¿no? Muy y todo nacionalismo también lineal. Coquetea con el fascismo, o sea, todo fascismo es en el sentido en el que borra las heterogeneidades, ¿no? Hace una violencia como de las diferencias, y el concepto de raza cósmica pues es un concepto metafísico, histórico, filosófico. El Ulises criollo, que tiene este sentido como igual otra vez de mestizaje, ¿no? De fusión, que es muy romántica porque ignora la realidad donde hay un enfrentamiento, ¿no? Político de las etnias, de las culturas, de las razas, y además muy metafísico, ¿no? Este destino. Además es un mal texto, o sea, lo lees, estilísticamente. No, es horrible, es como muy. Es una especie de justificación, como decir, ¿por qué nos justificaría para hacer, ¿no? Y es decir, bueno, pues somos la mezcla de todas las razas, somos una raza. Pero además en una continuidad como muy hegeliana, muy occidental de la historia, de que hay como una continuidad de una humanidad que empieza en un lugar y que desemboca en otro, o sea, nada más cambió el lugar, ¿no? Hegel desembocaba el espíritu en Alemania y Vasconcelos lo desemboca en México, pero sí, ¿no? Es como parte de esta serie de intelectuales, de artistas, de pensadores, que uno tiene que entender su producción intelectual a la par de intereses también políticos, de filosofías de la historia que traían, ¿no? Acumulando, cómo imaginaban el futuro, qué futuro imaginaban, y además para todos, ¿no? Para quienes, para todo el Estado mexicano, muy hegemónicas, ¿no? Sus ideas, y ya pues afortunadamente hoy se debaten esas ideas hegemónicas y se pide mayor diversidad, ¿no? En las identidades, en los
procesos culturales. Al menos en discurso, porque al menos en discurso, sí. Al menos en discurso, porque realmente todas estas formas todavía siguen determinadas por un poder hegemónico o poderes hegemónicos económicos y políticos, ¿no? Que juegan también a que proyectos culturales, proyectos museísticos, proyectos de todo tipo que creen editoriales también, espacios independientes también, de colectivos también, que juegan a la incursión de la diferencia de la con voz siempre, ¿no? La diferencia con el siglo pasado es que la hegemonía estaba centralizada, ¿no? Entonces era el Estado, era el museo, era la escuela o el sistema educativo, los lugares desde donde se emanaba toda la ideología. Hoy no es que ya no haya ideología nacionalista o de cualquier tipo, sino que ahora está descentralizada. Entonces son los actores particulares, ¿no? Los que reproducen estas ideologías de los orígenes, el mito del origen mágico, ¿no? De la cultura. Pero también quizás habría que pensar como como el contrapeso que ya tiene ahorita el Estado. O sea, el Estado sigue funcionando con el INBA, sobre todo en el caso mexicano, el INBA. Las instituciones del siglo pasado, el FONCA que funcionando. Aunque ya es parte de la Secretaría de Cultura, pero se sigue, o sea, muchos dijeron, no, se va a desaparecer el FONCA. No, pues es que simplemente se mueven las piezas a conveniencia del poder de turno, ¿no? Sí. Y qué es lo que le interesa, ¿no? Entonces, no cambia. Mira, la esencia de todo eso lo que hablamos en el anterior capítulo, que nos parece interesante cómo el Estado mexicano cimentó una especie de ¿cómo decirlo? Como una estructura bastante pues difícil de que se cae en algunos momentos, pero sigue como vigente, y que retoman, se actualiza, además, por ejemplo, en Oaxaca, espacios importantes como el CASA, el Centro de las Artes San Agustín, tiene vínculos directos, ¿no? Con el INBA, con la UNAM, o sea... El Yago... Pues ahora el Yago ya pasó a formar parte, ¿no? Del INBA. Sí, ya estamos hablando de un espacio cultural que está en el corazón de Oaxaca, no solo geográficamente, sino en relaciones de poder, ¿no? Cómo se determina... yo he visto, pues, ¿no? Espacios que gestionó Francisco Toledo en Oaxaca, pues son los espacios donde uno encuentra un nivel académico importante, exposiciones, la biblioteca, exposiciones de talla internacional, autores que tienen producción fuerte, y fuera de ahí uno piensa, por ejemplo, en las instituciones del Estado y no se pueden comparar, ¿no? O sea, no se puede comparar la Biblioteca Central del Estado con la Biblioteca del Yago, ¿no? Ni siquiera en libros de texto ordinarios, cuanto menos en arte, siendo que Oaxaca todo el tiempo el gobierno aprovecha la existencia del arte como atractivo una cuota turístico, y uno va y dice, bueno, si eso es tan así, pues debería fomentar por lo menos una biblioteca digna, ¿no? De un estado que se precia de ser muy artístico y cultural, y no, vemos que es la iniciativa privada, ¿no? de estos sectores en relación compleja histórica con instituciones del Estado, ¿no? Como por el caso del INBA, pero a lo que voy es que es como dices tú, pues un sistema, ¿no? Nacional. Y así como le pasa a Oaxaca, le ha de pasar a otros estados, ¿no? Donde sus organismos fuertes, culturales, tienen una relación depende del peso simbólico que tenga cada estado para el centro. Sí, Recordémonos que todo funciona conforme a la... Sí, por ejemplo, en Monterrey es diferente. Ahí es totalmente pura colección privada, ausencia de una estructura gubernamental. El FEMSA es... la FEMSA todavía existe, la Bienal. Sí. Bueno, quizás quedó suspendida, creo que... Pues no sé, que sí. Pero el norte tiene otro tinte, otra conformación, a pesar de que depende tanto del centro. O sea, siento que el norte tiene otro... Pero tiene que ver también como justo sus coleccionistas, las diferencias también ideológicas entre el norte y el sur, y también el pleito que tiene el norte con la centralidad. O sea, había también diferencias siempre también ideológicas. Sí. Mira, lo que pasa es que el mapa de México es así como muy interesante, porque el centro determina sobre el sureste de una manera exotizada, de una manera totalmente paternalista. Siempre que por ejemplo, a Oaxaca, Chiapas o Yucatán llega como cualquier tipo de actividad
que ya sean seminarios, diplomados, lo que sea, siempre hay un desdén, así como decir, bueno, vamos a ir al sureste a decir cómo funciona todo, ¿no? Para que este sureste, pues, no sabe, ¿no? Hay que, de alguna manera... Sí, pero es bien tonta esa visión porque todo... El norte no va a ir el sur al norte. Todo lo que capitaliza el centro y el norte son los recursos naturales del sur, ¿no? Entonces hay como al mismo tiempo una relación de menosprecio, pero es el bastión pues natural, ¿no? Natural y simbólico. Simbólico cuando conviene, o sea, es el alma de México, como dijeron en el siglo pasado, ¿no? Y el atractivo turístico. Y no es cualquier cosa, o sea, a nivel de posición en la diplomacia internacional, México pues es de los destinos, al menos de los últimos 20 años, en el top 5, ¿no? De visitas del mundo. Así es como entra al escenario global, pues, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los museos en este contexto? En un contexto de turistificación, que ya no es un contexto de crítica, ya no es un contexto de revisión, de debate, de crítica, de diálogo, y se convierte en un escaparate, ¿no? En un escaparate, como lo que se va a convertir el MACO en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Probablemente sí. Una cuestión privada. Museo de arte popular, museo de la artesanía, museo de... Pero cuando los museos pretenden ser, como en el caso del MACO, un proyecto supuestamente que es un edificio en comodato, que es para la población de Oaxaca, es un ejemplo claro de lo que está pasando a nivel de gentrificación en Oaxaca ahora muy, muy poderosa, ¿no? No sé, o sea, creo que están apostando por una forma de ver el arte un poco más privatizado, más turistificado, pero turistificado a una... Gentrificado, pero para ciertas... Pero eso te habla también de cómo las relaciones entre el capital privado y la economía de Estado se complejizan y se vuelven a rearmar, ¿no? O sea, hablábamos hace rato de un divorcio entre las políticas como las del INBA, que son una ideología de nacionalismo cultural, y la iniciativa privada, que tiene sus intereses. Entonces parecía que había como una separación, ¿no? Así como tú tienes un interés nacionalista, yo tengo un interés capitalista privada, pero de repente hay otra vez estas convergencias donde, a pesar de eso, ¿no? Que por sí mismo el Estado no funciona, necesita de otros actores económicos. Al menos en el contexto oaxaqueño hay que echar mano, ¿no? de la cultura, y la cultura la echa del Estado, y la iniciativa privada y la iniciativa gubernamental caminan. Pero la iniciativa privada acá, ¿qué es lo que le interesa? Pues trae a los clientes, me imagino. Habría que ver como la genealogía del arte en Oaxaca, a partir justo de las condiciones que da, por ejemplo, pie a la formación de los primeros espacios culturales o de galería, que serían dos modelos distintos, porque los espacios culturales tienen una función, las galerías tienen otra función, pero van de la mano a partir de esta revisión histórica que en su momento Robert Valerio también lo planteó en su libro Artarecena, maquiladora de utopías, que pues se da en Oaxaca este fenómeno a partir de los 90, de poner como por obra de Rufino Tamayo, pero más por Toledo, que potencia las instituciones que actualmente se dan, que están vigentes en Oaxaca, pero justamente van de la mano como en estas conexiones entre una figura como Tamayo, que fue de los 4 grandes artistas de la primera mitad del siglo XX, o sea, junto con los muralistas. Tamayo también tuvo un peso, pero lo interesante es que Tamayo no se consideraba muralista. Tamayo era de otra corriente ideológica del arte, no tanto en esta idea del nacionalismo, la idea de la vanguardia nacionalista que va a marcar la ruta del pueblo, sino que él estaba enfrentado más con esta lectura narrativa de Greenberg del arte por el arte, es decir, la investigación. Su obra es más metafísica, exacto, ¿no? El arte por el arte, el color, las texturas, las arenitas. Además sus temas son más como la conexión del hombre con otras cosas, ¿no? Con el cosmos y con la... Exacto. Lo cual no quita que sea una obra interesante. Porque claro, sí, yo me refiero a que no es tan fácil de ubicarlo en la estética, por ejemplo, de Siqueiros, de Orozco, o algo,
que emanan directamente, ¿no? De cosas como la caricatura, el arte político. E incluso ellos están conectados justo ya con una estética más relacionada como el realismo socialista, o sea, ideológicamente y estéticamente el realismo socialista de la URSS, que mientras en la URSS se está desarrollando una de las vanguardias más interesantes, que sigue siendo interesante y vigente, como el constructivismo, pero que no entendía el estadio del constructivismo. Le decías que las masas no entienden el arte abstracto, geométrico, racional, y prefirieron aplicar el enfoque hacia la representación del realismo socialista. Y la estética del muralismo es realismo socialista, en el sentido de que no hay una preocupación estética en sí misma, solo del formato, o sea, el formato grande, pero al final tenía que ver más con el tema de lo indígena, las raíces, el origen, la Revolución Mexicana, los ideólogos de las revoluciones sociales del siglo XX, pues Lenin, ¿no? De repente ahí, o de repente Trotsky, o sea, ideas y Keiro Stanley, no sé. Ahí están ahí estaba el tema del problema del arte en el muralismo, pero en el caso de Tamayo no, o sea, el problema de Tamayo era como el estético en cuanto al arte por el arte, el color, el problema del color, el problema de la forma, el problema de las texturas, y esa es la aportación, y aún así tiene un lugar importante en la primera etapa del arte en el siglo XX, y que eso posibilita que también él de repente venga a Oaxaca y apoye a generaciones y apoye espacios y empiece a generar cierta inquietud en esas generaciones que, como Toledo, van a empezar a formar una estructura cultural súper interesante y aún vigente, que es lo que justo nos interesaría. Sin embargo, por ejemplo, Tamayo se le compara un poco, bueno, a nivel como de la historia, a Fernando de Cislo o a Guayasamín en Ecuador, o Fernando de Cislo en el Perú, creo que es el Perú, ¿no? O Wilfrido Lam, que pues que eran como figuras como no nacionalistas, pero sí como una resistencia hacia lo norteamericano, ¿no? Que siempre era una cosa así como totalmente de realismo mágico, que entonces es un término ahí como medio amañado, feo, demasiado manoseado, pues, o sea, que viene de la literatura, incluso es un concepto perverso, perverso, exotizante, pero entra como en todos estos parámetros que Mata traba en crítica de arte, y otros críticos en América Latina, era como la resistencia de América Latina, del arte de América Latina ante el monstruo del imperialismo yanqui, ¿no? Pero eso se explica también, como mencionabas en la sesión anterior, por el mapa internacional, ¿no? Porque México apoya a Cuba en los 60s y se gana la enemistad de Estados Unidos. Pero a pesar de todo, ahí está, ¿no? Porque claro, no le conviene ahí amor-odio, tampoco a Estados Unidos le conviene tanto claro, pero ya no hacer lo que le hizo en Chile, Argentina y en Centroamérica, porque son socios y no les conviene como tener Sí, tampoco es echárselos, pero no es ya la relación dócil, ¿no? Así como tal, sino hay otros intereses y no, eso explica Tamayo también, ¿no? Para que nos acompañe en esta reflexión. Fíjate, yo recuerdo que vi ese cuadro que es enorme, si no recuerdo mal, en el lobby del Hotel Camino Real, que está en Chapultepec, en la Ciudad de México. Impresionante, entré al lobby y no recuerdo bien la magnitud del tamaño del cuadro, pero de los pocos murales que formato, hizo sí, enorme. Yo creo que a nivel, ese de los pocos tiene a una escala mayor, ¿no? Sí, y el espacio interesante ahí en el hotel, ¿no? Pero ahora hablando de Tamayo, pues hablamos del museo, ¿no? Museo Tamayo. Del Museo Tamayo. En la Ciudad de México hay un museo Tamayo? Y que está justo enfrente del Museo de Arte Moderno, ¿no? Que es interesante cómo dialoga. En la Avenida Reforma. Sí, dos proyectos en épocas distintas y con visiones. Que así se le cumplió que le dijeran, ¿dónde quiere que se construya? ¿Aquí o aquí? Pues él tenía que escoger el espacio en el bosque de Chapultepec para construir el museo. Ok, esa no me lo sabía. O sea, pero le preguntaron dónde quería su museo. En el sentido de concepción y funcionamiento y visión de cada espacio, ¿no? Porque creo que el Museo de Arte Moderno llega a su colección y su o sea, primero es el Museo de Arte Moderno se funda, y obviamente tiene esa narrativa de la lectura del arte moderno que básicamente que entra en crisis a nivel. Porque dices, ahora cómo diferencia el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Exacto, pero aún así el arte moderno se entiende como esa etapa
greenberiana, yo lo digo porque tiene que ver también estas condiciones de lectura del arte que se empieza a distanciar de las lecturas de representación figurativa, el academicismo, digamos del impresionismo hasta las vanguardias del siglo XX. Digamos que para esa lectura tradicional greenberiana, pues, el clímax, sobre todo de la pintura moderna, se da con el movimiento expresionismo norteamericano, como es la justificación que le da Greenberg para dar ese movimiento, y que por eso es interesante esa tesis del arte por el arte. Digamos que esa es la lectura que va de la mano con el movimiento de arte moderno en México, que se da a partir de la vanguardia del muralismo y el estridentismo. Primero el estridentismo y el muralismo, pero va de la mano, ¿no?, con estas narrativas. Pero luego viene el Museo de Arte Tamayo, que es otra lectura. Sí, por ejemplo, o sea, uno registra cuál es su editorial o su perspectiva, pensando, por ejemplo, en un artista como Francis Alice, ¿no? O sea, uno sabe, por ejemplo, que va a poder ser exhibido en el Tamayo y no en el Museo de Arte Moderno. Pero uno lo sabe, pero porque uno entiende los... Pero fíjate que el Museo de Arte Moderno tiene su, como te digo, está como en un limbo, ¿no? Sí, no porque siempre vas a exposiciones al Museo de Arte Moderno, y obviamente hay como revisiones del arte del abstraccionismo, de obra de Caballete, figurativo, abstracto, vanguardias, sobre todo vanguardias históricas, y hay un tope, llega un tope en el que a veces hay exposiciones temporales que coquetean con el arte contemporáneo, pero son artistas que todavía, bueno, Melquiades Herreras, que es el precursor como del performance en México, Melquiades Herreras es expuesto en arte moderno, pero no en el Tamayo. En el arte de Tamayo como una revisión, posiblemente, de algo. Eso es lo interesante, el lugar que le asignan, ¿no? El lugar que le asignan, ¿no?, a ciertos artistas. Sí. Y él está más en el arte moderno que en el Museo Tamayo. Como te digo, en el Museo Tamayo, si bien hay alguna revisión histórica, si hay una exposición que determina el performance en México, que se haga... Incluso el espacio mismo no da, porque yo recuerdo haber visto ahí en el de arte moderno una exposición que era de instrumentos que hacían los reos, los prisioneros. De repente, por ejemplo, un ejemplo era un tabique, que le tallaban un rectángulo adentro y sobre él colocaban un alambre torcido para hacer una resistencia y calentar su agua en los tambos, ¿no?, para bañarse con agua caliente. Entonces, piezas que le llamaríamos art brut, como arte pobre, outsider, etcétera. Sí, incluso bueno, a lo que voy es esto, era eso, y era una serie de tenedores hechos con la misma lata de las sardinas con la que comen. Y uno dice, a ver, esta expo yo la imagino en otro, como que en el arte moderno, como que algo no, era el invitado feo de la casa. Y había una interesante que era un cubo, en el que si tú querías, el performance o la pieza se activaba. Si tú decidías entrar, como era arte hecho por reos, si tú decidías entrar al cubo, había un policía afuera, que él te cerraba la puerta y él decidía cuánto dejarte. Entonces, si él quería, si el policía se le antojaba, no, neta, te podía dejar ahí 8 horas y tú no tenías... ¿Para qué? Entonces, ese tipo de acciones... las imaginaba yo en el Tamayo y no en el de arte moderno. Entonces, como que por lo que dices que no se halla, ¿no? Viste exposiciones más interesantes que yo. A lo que voy es que, o sea, lo que dices, tiene un pie este concepto de moderno que de repente se vuelve problemático, porque es muy moderno, problemático a nivel histórico. ¿Moderno en qué sentido, no? O sea, conceptual, posmoderno, contemporáneo, porque dice Museo de Arte Moderno, pero bueno, la modernidad también implica su propia crítica, ¿no? Entonces, tú dices moderno y desembocas como en los grandes pintores, o en Frida Kahlo, o en Remedios Varo, y no te ves tan moderno, o sea, te ves más bien como la primera parte de la modernidad. Bueno, pero hay que pensar, como ejemplo, cuando estuvieron de directoras. Sí, lo que digo por lo que comentabas, pues, de que a veces tiene un pie en una y no se acaba como... es un problema, creo que es un museo bien extraño. O sea, es que interesante en sí por mismo, eso, ¿no? El concepto de arte moderno es que, a ver, hay como que... concepto, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando que yo expuse en el arte moderno por una exposición, a ver, miradas convergentes, no. Entonces, hay una exposición que trabajé, y pues una exposición de arte en el Museo de Arte, Tiempos de Sospecha, Museo de Arte Moderno en el 2011, Tiempo de Sospecha, el concepto, y obviamente expuse en ese museo.
con otros colegas. Pero somos contemporáneos, no tenemos nada de moderno. Pero lo interesante es eso. El concepto de modernidad incluye su propia autocrítica contemporánea. Yo creo que el arte moderno, el museo, tiene esa flexibilidad de justo estar revisando constantemente. Más o menos, lo que digo es que las revisa, pero de una forma muy o sea, realmente no problematiza, porque sigue siendo una narrativa más o menos que uno ubica, ¿no? Dentro de la red de Limba, o sea, no hay como una problematización desde su propio espacio, funcionamiento, o al menos esa es mi impresión, pues, ¿no? Lo que dice Plinio, que he visto expos más interesantes. Me imagino que porque es que ha tenido sus altos y sus bajos. Por ejemplo, cuando estuvo de directora Helen Escobedo, estuvo de directora, ¿no? En un momento. Okay. Cosas, sí estuvo de directora. Me imagino que un poco más experimentales. Sí. Y después estuvo la otra, ¿cómo se llama? De último, en el diplomado de crítica, que ya murió, que escribió... Raquel no. Raquel Tibol no. Bueno, Raquel Tibol es como bueno. Esa Teresa del Conde. Teresa del Conde. Sí, Teresa, sí, perdón. No, estuvo Teresa del Conde. También hubieron posiciones bastante, o sea, mucho más fuera de los parámetros de lo que... Pero estás hablando tú de ya su última... 90, cuando ella estuvo en los 90, ella estuvo directora en los 90, pero como que se atrevía a hacer otras cosas más. Es que depende también, es que como que el nombre moderno le dio como pie a muchos directores a conformar su concepto de modernidad, ¿no? Como que puede estar aquí, depende del director que en turno pues determinó, maneja ideológicamente ese concepto, ¿no? Como autocrítica, como reforzamiento de una narrativa. Ahí pues hay habido exposiciones muy interesantes. Es como lo que pasa aquí en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, ¿no? Ahorita en su origen de ese concepto sí estaba como muy específico, muy específico, algo. Pero por ejemplo, si lo ves hoy, su nombre se podría ampliar. Y entonces ver qué están haciendo los pintores oaxaqueños contemporáneos, ¿no? Entonces exhibirlos, ¿no? Te imaginarías que siguen haciendo cuadritos con un excesivo carga se pueden hacer ahí, encontrar de repente, y esto también obviamente depende de quién está. Pero fíjate que en el MUPO, cuando estuvo Luis Hampshire, y las coyunturas también. Propuestas más abiertas. Que ahí jugó un papel bien importante el director, porque se jugó a hacer cosas más afuera de lo tradicional. Y eso estuvo bien, porque muchos chavos de esa generación hicieron propuestas interesantes dentro del museo, instalaciones, había una sala de los pintores de siempre. Qué bueno, pero también hay esto, ¿no? Y eso es lo que le dio mucho peso, pero regresó a como que tuvo una regresión así absoluta ahorita, como volver a poner lo mismo, pero al final, los mismos, es como las galerías, es como las galerías de Oaxaca, todas las galerías chafas y reunidas ahí. Más o menos el factor, pero también la coyuntura, porque los gobiernos, no todas, los gobiernos municipales y estatales también han tenido como su agenda, dependiendo de su visión. Es que también ha sido un lugar ahí de un priismo que en Oaxaca duró décadas. Y todavía porque los supuestos nuevos gobiernos de izquierda se formaron política y ideológicamente en el PRI, ¿no? Y esta supuesta izquierda inoperante tiene un doble compromiso con aquellos que no han sido representados, pero también con mantener sus cuotas de poder. Entonces como que quieren jugar eso, ¿no? Como la cultura y el arte juegan un papel importante. O sea, incluir a los jóvenes, darle voz a las nuevas expresiones, pero también seguir conservando esa visión tradicional. Entonces, de repente uno entiende por qué ve estos centauros, ¿no? De repente son mitad pasado, mitad futuro, mitad conservador, mitad contemporáneo, mitad todo. Es porque quieren como cumplir con todos, ¿no? También algunas agendas políticas. Sí, es que también está difícil, pero también es porque no hay proyecto en sí como en esos territorios culturales, no hay proyecto de porque no hay directivos tampoco con formación. Es como lo que entienden de lo que es la cultura y de ahí se van a... Y además un modelo cultural, por ejemplo, recuerdo mucho un libro además una cultura turistificada. Recuerdo mucho un libro muy padre, una recomendación aprovechando, un libro de Blanca Muñoz, ese editorial Antropos con Guam Xochimilco, creo, Iztapalapa, no me acuerdo. Se llama Modelos Culturales y ahí analiza Blanca Muñoz como el esqueleto de diversos modelos culturales.
a lo que se refiere es qué estás entendiendo por cultura. O sea, la cultura es algo con lo cual comercializar, la cultura es una expresión histórica de una comunidad, la cultura es un discurso crítico, o sea, hay modelos culturales, hay ideas de cultura o conceptos de cultura que se terminan materializando en políticas culturales. Entonces, lo que vemos en Oaxaca es que hay al menos desde esta perspectiva, un modelo neoliberal de la cultura. Entonces, es la cultura como pivote de desarrollo económico, que es un eufemismo para no decir la cultura como mercancía, ¿no? O sea, como moneda de cambio. Entonces, yo creo que esa ha sido un poco la visión que ha permeado las administraciones municipales y estatales, la idea de que la cultura es algo con lo que se capitaliza, obtiene un beneficio económico. Lo único que quiero decir con mi comentario es que no es el único concepto de cultura posible, ¿no? O sea, hay al menos otros... Pero eso se ha dado, como lo comenté en un programa anterior. Cultura como discurso crítico, cultura como problematización. Pero eso se ha dado en todo, no solo en México, se ha dado en todo. Claro, por ejemplo, Blanca Muñoz en ese libro, cuando expone esa cultura, ¿dónde inició eso? En Inglaterra. En los estudios culturales eran como una especie de... volteas a ver al obrero, lo que hace sus fines de semana, a dónde va a tomar, dónde se reúne, empiezas como a expresar en el arte la cultura cotidiana del trabajador, pero sigue siendo como un objetivo comercial. A mí me gustaría hacer aquí quizás alguna bueno, si alguien supiera que hay entre la banda que nos escuche o tenga la amabilidad de seguirnos, si alguien pudiera este dato que me saltó en este momento. Esta autora también es muy importante para que a partir de esto que reflexionamos, si hubiera una estadística de qué tipo de público llega a estos museos, por ejemplo, al Museo de los Pintores Oaxaqueños, de ese, digamos, porque ellos manejan seguramente alguna manera de registrar el tipo de público que llega, o si no lo llega, o estaría bueno saberlo, qué tanto es turista, o bueno, de fuera, y qué tanto es el local, porque también eso te daría como una perspectiva del tipo de experiencia, de la función quizás del espacio, porque siendo Oaxaca tan turístico, sería interesante saber qué tanto de los que llegan aquí a turistear llegan al Museo de los Pintores Oaxaqueños y qué porcentaje se están manejando. Pero a partir de ciertas exposiciones. Eso sería un dato, pero también no sabemos qué ideología aporta el turista y el local, ¿no? O sea, pero bueno, esos son otros niveles de lectura, pero por lo menos saber si los locales son yo más. Yo creo que sí debe existir esa información. Esta autora, bueno, no sé si le Irman Emenges escribió este libro, La tiranía del sentido común, creo que es para que lo pongas en pantalla. Y pues, ella habla mucho de los museos, no en el sentido de Ana Garduño, o sea, ella hace una crítica desde el punto de vista marxista, de cómo se inauguraron los espacios, los últimos espacios de Museo Jumex. No sé si está bien, pero te lo va a marchar, mejor lo ponemos en comentarios. Sí, pero bueno, para que vean la portada del libro. Es importante que vean la portada y vamos a buscar. No, pero decía que si lo googleabas. O sea que decías ponlo aquí en la pantalla. No, hay que googlear. Que también lo puedo poner en la pantalla. Bueno, pero para la portada, esta teórica es muy importante. Ella hace una crítica de los museos y precisamente de lo que estamos hablando actualmente, desde el punto de vista desde el feminismo y desde la cultura patriarcal hegemónica del monumento, ¿no? Claro. Y de la inauguración de los museos en la época neoliberal. Ahí está, Irman Emenges, La tiranía del sentido común. No sé si está... Pues ni yo, pero... ¿Por qué no lo googleas? Es una referencia, ¿no? Okay. Acuérdense que esto no es tan serio. Todo es orgánico, no piensen que estamos... tenemos todos los datos ahí. Puede que son apellidos. Mira, por ejemplo, es interesante como... de Santiago, la arquitectura de Teodoro González, ¿no? Del Museo Tamayo. Sí, con ecos parragañanos ahí. Sí, la tiranía del sentido común, traficantes de sueños. Es esta editorial. Y pues en imágenes puedes ver la portada. Y este libro es muy... Se me había olvidado porque ella precisamente habla de los museos y de las instituciones monolíticas del México contemporáneo. Sí, sobre México.
sobre la México. tiranía del sentido conmemorable. Estamos muy orgánicos, así que no, pues ahorita esta autora es indispensable ahorita porque habla precisamente desde el campo del feminismo, desde el marxismo y de una crítica hacia los espacios hegemónicos en México. Ahí está el libro, ahí está. Sí, y hay un interesante cómo hace una crítica de cuando se inauguró el Museo Jumex. La alfombra roja, los cócteles y todo esto, hace toda una... Sí, porque a veces los textos de Garduño, aunque son como valiosos son introductorios, por la labor de recopilación, a ver, yo lo que siento que o he hecho en falta a veces es como el espíritu crítico, ¿no? Porque las cosas las registra, pero al registrarlas parece que se legitiman de alguna manera que hayan funcionado hace así, una pequeña como cosas. Al final se hace un debate como buena académica, sí, pero no llega extiende las líneas de fuga, ¿no? Como pensarlo desde una crítica de cómo funcionó, sino que se da por hecho que así fíjate funcionó, que ¿no? por ejemplo en el arte contemporáneo, por ejemplo en España existe una figura como Ana María Walsh. Ana María Walsh es un referente de la historia del arte, o sea, del arte moderno y contemporáneo. Pero ¿qué pasa con Ana María Walsh? Ella es una, como Ana Garduño, es muy importante su aporte a nivel historiográfico, a nivel de información, de datos, de fecha, de artista, lo tiene bien claro, todo sí, dice, a uno todo. le toca Perfecto, la lees este libro del arte último del siglo XX, desde el postminimalismo hasta la actualidad, pero ella lo determina desde Europa. Sí. Ella América Latina. Yo tengo una amiga que estudió un doctorado, precisamente quería hablar de Uruguay, que es su país de origen, que habla de la dictadura y los artistas que se manejaron en la dictadura. Y ella le dijo, bueno, es que yo no te puedo ayudar en este campo, porque yo solo sé de este campo, que es Europa. América Latina me gustaría saber, pero es otro campo que yo no manejo. Sí, solo lo rosa con el último capítulo de multiculturalismo. En el libro de arte de archivo ni menciona a Latinoamérica, ¿no? Creo que, no sé si a este chileno, no, ni a él lo menciona. Pero, por ejemplo, es esa comparación. Pues Ana Garduño es muy importante a nivel historiográfico, a nivel local, de ¿no? Sí. A nivel de citas, a nivel de fechas, es perfecta. Pero a nivel de crítica, esta autora te hace toda una crítica de los museos. Sí, y bueno, ahorita que tocas del heteropatriarcado, perdón. Sí, que tomas el tema, o sea, tampoco hemos tratado, pero por ejemplo ahorita tú estás hablando de producciones de investigación, producciones escriturales, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, también acompañado a la labor del museo viene la crítica de arte respecto a las exposiciones, a lo que se exhibe, todo. Y bueno, además acá en Oaxaca, pues eso, ¿no? También está empezando a darse una producción de registro, de debate, de comentario, y el origen de algunas publicaciones, a veces parte de PECDAS o de programas a nivel federal, FONCAS, y a veces iniciativas independientes, pero yo creo que sí es como un tema que está ya presente, ¿no? De que algo se juega en esos espacios. Es importante decir qué se está mostrando, a quiénes se está exhibiendo, cuáles son, ¿no? las perspectivas. Y bueno, pues en Oaxaca también pues nos hace falta aquí activar ya debates, porque estamos en un problema muy serio a nivel de como habitantes de la ciudad, sobre todo la ciudad, que Oaxaca, acuérdate que Oaxaca es un universo también, pero nosotros que estamos actores de la ciudad y las periferias, está sucediendo un fenómeno muy dramático de gentrificación, que yo creo que se dio en todos lados, como un virus, que el COVID empezó en tal lugar y ya pasó, ya se curaron y ya vieron cómo lidiar con eso, y apenas estamos en un problema muy serio. Pero creo que también hay que pensar como que esto no es un problema local y nada más sino es un problema global, pero y de la economía de Estados Unidos, que también está siendo afectada por sus decisiones, porque al final lo que he estado como observando, o no sé ustedes también, este tipo de fenómeno de gentrificación, que es de las personas que vienen con un poder adquisitivo mayor, pero los nómadas digitales, es un poder adquisitivo menor, pero que saben que, bueno, porque hay la crisis económica de Estados Unidos, y lo que es, creo que quise hacer una observación,
simplista, pero que también tiene cierta lógica, de que si el efecto de crisis económica que está viviendo Estados Unidos, la misma clase social, clase media, por poner un ejemplo, que no tiene la misma capacidad que tenía antes, ve las posibilidades de poder tener mayor beneficio en otros lugares como México, claro, y en particular, por ejemplo, en Oaxaca, y entonces empiezan a mover, no solo los nómadas digitales, yo creo que más bien eso es un tema posibilita, y está, digamos, la cuestión de cómo se está gentrificando tiene que ver más con esa posibilidad de que las personas como en Estados Unidos en particular o europeos tienen esa capacidad adquisitiva todavía, pero porque su crisis se está manejando, se ve reflejado más en sus lugares de origen, y Oaxaca tiene mayor beneficio de, por ejemplo, comprar una casa ahora y tener una facilidad, y con el extra de tener un espacio que tiene unos beneficios gastronómicos, una sociedad generosa, hay que decirlo, o sea, no somos, digamos, todavía conflictivos hasta estos niveles exagerados, aunque tenemos nuestros propios problemas sociales. Pero bueno, eso entraría dentro de las discusiones, o sea, no es nada más la gentrificación como concepto, sino por qué se da esa gentrificación. Sí, entiendo que por eso mismo lo decía, para que pueda abrir como todo el debate del por qué suceden estos fenómenos. Y obviamente en la cultura eso va a afectar. Y eso va a afectar, y hay que pensar también cómo se va a... A mí, por ejemplo, me interesa repercusiones... el papel de los artistas en la gentrificación, o sea, como el embellecimiento de los muros, una estética muy instagramera, ¿no? Sí, lo de Jalatlaco, ¿no? Y no solo Jalatlaco, sí, o sea, es lo más evidente, pero claro, más evidente por el es lo más evidente, pero siempre que hay algo evidente es porque el proceso ya lleva tiempo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ahorita lo veo en Jalatlaco, pero, por ejemplo, esta estética también como de selfie o de Instagram, también tiene que ver con la producción cultural, la producción de discurso, cómo se posiciona. Acá está de moda. Sí, el artista frente a procesos simbólicos, ¿no? y políticos. Y bueno, en el caso de los museos también van respondiendo a esa demanda, ¿no? A la demanda de una diversidad de públicos y un financiamiento, ¿no? de quienes consumen sus exposiciones y todo. Y pues eso, ¿no? Hay como una intención, al menos aquí, de analizar esos pivotes, ¿no? Que activan como exposiciones, programas artísticos, culturales. Que ya no está donde tengo ya el tema de Oaxaca, ¿no? O sea, que yo creo que más adelante podemos desarrollarlo más ampliamente, pero sí ya estamos entrando a ese territorio local. Y analizar ya cómo funcionan en el terreno local instituciones que todavía mantienen una visión del museo en su faceta de investigación, de exhibición, de conservación, otros espacios que diversifican sus actividades y cómo hay de repente espacios que funcionan de una forma, luego regresan a conceptos pasados, vuelven a conceptos de prácticas contemporáneas, y bueno, por lo menos pues el mapa está interesante. Bueno, no sé, el apellido está bien escrito. Pues Sigurman MNJ. Sí, no, pues no te preocupes. Disculpa. Pero bueno, yo te quería preguntar, Edgar, quería preguntarte para ti qué sería el concepto de arte moderno, cómo tú entenderías esta definición, que pues sí, al final por eso el concepto de Museo de Arte Moderno tiene un porqué, pero yo tengo mi propia teoría, pero yo quería preguntarte cuál para ti sería esa teoría. Pues lo que creo es que el concepto mismo de modernidad ha cambiado. Creo que de arte moderno, no de modernidad, arte moderno. Pero es que va de la mano porque el concepto de modernidad fue hegemónico en el sentido de una modernidad eurocéntrica, industrial, capitalista, y el arte reflejaba un poco esos ideales, porque el arte moderno europeo inició siendo neoclásico, ¿no? Recuperando los valores griegos de la matemática, de la proporción, pero era cuando todavía había una idea de modernidad racionalista, metódica, cartesiana. El propio concepto de modernidad, digamos que empieza a fracturarse o a mostrar otras posibilidades. Recuerdo, por ejemplo, la lectura que hace Michel Foucault
un texto de Kant sobre la modernidad. Kant había definido a la modernidad como la salida del hombre de su minoría de edad intelectual, o sea que ya no había superstición, sino método científico. Cuando un alemán del siglo XVII. 18. Y Foucault interpreta que Kant lo que está diciendo es que ser moderno es una actitud, no un periodo histórico. Entonces ahí filosóficamente ya empieza a haber una expansión del concepto de modernidad, porque si solo entendíamos modernidad como algo que ocurre entre el siglo XVI y el siglo XVIII, esa era una visión cronológica. Pero cuando Kant dice que es salir de una minoría de edad, no se refiere a un tiempo, sino a una actitud crítica frente al presente. Entonces, la idea de arte moderno sufre esas transformaciones, porque primero se entendió arte moderno como el arte que se produjo en un periodo histórico, y ahora se entiende arte moderno como el arte que es capaz de problematizar el presente, ¿no? O sea, en un sentido de... Su presente, en el sentido de un outsider, ¿no? Entonces, lo moderno también se vuelve esa salida de esa minoría, o sea, lo moderno se vuelve una actitud y no un periodo histórico. Entonces creo que ese es el problema de definir algo como moderno, ¿no? Porque si entendemos moderno solo cronológicamente, coleccionas arte hay un montón de ese periodo, pero si lo entiendes filosóficamente, entonces ya no te restringe un periodo histórico, sino un concepto, un gesto como crítico, analítico del sistema del arte, nuevo, ¿no? Ajá. Es que a eso voy, que el concepto mismo a una raíz de la palabra, ¿no? Es que el propio concepto de modernidad es plural, entonces por eso decir arte moderno puede ser tanto el arte que entiendes en un periodo histórico, como el arte que tiene una actitud crítica, como el arte que, o sea, entonces... sí, o sea, si pensamos que lo moderno es lo nuevo, o sea, cualquier arte que se dé en su época que es distinto al anterior, sería moderno. Pero si lo pensamos historiográficamente, arte moderno es entre el siglo XVI y XVIII. Si lo pensamos lo moderno filosóficamente... Bueno, a ver, ¿cómo? El arte moderno es... Si lo pensamos historiográficamente, sería el arte entre el siglo XVI y siglo XVIII. O sea, porque solo sería acotarlo en un tiempo. Pero entonces, en ese concepto no entraría el arte moderno como lo concibe Clement Greenberg. Claro, ajá. Y entonces, pero por ejemplo, si entendemos moderno como actitud crítica, moderno sería Sócrates, que se rebelaba con los atenienses de su época. Ok, ¿no? Es interesante porque obviamente si tomamos en cuenta eso, el Museo de Arte Moderno tendría otra manera de plantear. A eso me refiero, que es entonces se aprovechan esas interpretaciones para posicionar algo como moderno. Pero aún así, ¿no? Queda en una o sea, oscuridad. Exacto, sí. Porque o sea, son categorías. Categorías que por eso cambian, depende de la... de quién las interpreta y para qué. Pero lo interesante es que sí hay cierto concepto de arte moderno, por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es el que es más vinculado a esta lectura. Yo tengo la teoría de que es al final la lectura de Clement Greenberg. Claro, porque en ese sentido combina lo historiográfico y lo filosófico. Al mismo tiempo es un periodo histórico y al mismo tiempo una posición crítica. Pero bien justificada para ese tipo de relato. Claro. Es un relato. Sí, es una narrativa. Que no justifica todos los movimientos estéticos del principio del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Pero sí le da un sentido a este tipo de producciones estéticas que van del impresionismo hasta el expresionismo norteamericano abstracto. Como tú o yo lo entendemos en el caso de las artes visuales, pues bueno. Y también existen muchas lecturas, porque si lo lees de Arthur Danto o de cualquier historiador de Burger, que habla sobre la teoría de la vanguardia, Peter Burger. Bueno, ¿dónde empieza la modernidad en el arte? Bueno, empieza desde Manet hasta... Pero no es modernidad. Yo creo que ahí te diría una observación. No es modernidad, es el arte moderno. Porque si ponemos a modernidad, ¿dónde empieza el arte moderno? Arte moderno son términos que creo que sí de repente tomarlos así con delicadeza. Sí, lo que pasa es que a eso voy. O sea, si entendemos arte moderno historiográficamente es una cosa, si entendemos arte moderno filosóficamente es otra cosa. Si entendemos arte moderno... A ver tú, ¿dónde el arte moderno según a nivel filosófico? Arte moderno filosófico no tiene inicio ni fin porque es una actitud. Una actitud ante un tiempo que cambia. Puede ser Duchamp
O puede ser Aristófanes en Grecia cuando escribe Lisístrata, que es una obra, una comedia feminista, ¿no? En el siglo V antes de Cristo. O puede ser el Greco. Porque tiene que ver con el concepto de lo nuevo, ¿no? Sí, o sea, y de lo outsider, de la fuera del sistema. Entonces, como el sistema de la democracia griega se entendía de una forma, Aristófanes genera una comedia que es el outsider de la intelectualidad. Entonces es moderna en el sentido de una actitud crítica frente a su presente, ¿no? Entonces él es lo actual en su época, ¿no? Entonces en ese sentido no cronológico. Y el arte moderno no entiendo. Si ya bueno, me corregiste, pues entonces ahora dime dónde está el arte moderno. Es que mira, este libro, por ejemplo, de arte moderno, Modern Art, ¿no? Es que, o sea, este libro también tiene que ver una narrativa. Bueno, es un libro que interviene, pero tiene que ver con esta lectura de cómo aprendemos este concepto historiográfico de esta etapa de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero nada, ya, gracias. De decir, hasta hay los libros 60 donde dices, arte moderno, tomas y ves impresionismo, vanguardias. Pero ni siquiera vanguardias, creo que las vanguardias no están dentro de esa lectura, por eso creo que ahí la clave son ciertos críticos depende de quiénes, que desarrollaron ese concepto y que se normalizó dentro de esta lectura de los periodos históricos, así como el barroco, así como el neoclásico, que son lecturas estilísticas, los ismos. Entonces, en este caso, el impresionismo, postimpresionismo, el cubismo, fauvismo, futurismo, pero no futurismo. Y en la lectura del arte moderno, creo que el futurismo no está tan vinculado, o sea, sí históricamente porque coinciden, pero por ejemplo el surrealismo ¿Y el dadaísmo? O el constructivismo, bueno, el constructivismo sí quizás parece más postmoderno. Sí, ahí justo es donde de repente tengo estos choques, porque cuando uno lee a Clement Greenberg, creo que es para mí el ideólogo de esta idea del arte moderno, con su ensayo Pintura Moderna en particular, que tiene este concepto a partir de la revisión filosófica de Kant, que dice el primer moderno para Greenberg es Kant, porque dice Kant es el primer moderno porque es el primero que autocritica, en este caso la razón con la razón, es decir, es el primer moderno porque es el primer autocrítico. Entonces a partir, la tesis del arte moderno de Greenberg es a partir de este concepto de autocrítica, revisar sus propias condiciones de posibilidad. Exacto. Entonces para él, a partir de eso él hace ese recorrido histórico hegeliano, es decir, la pintura se empieza a autocriticar y para eso se empieza a cuestionar qué es la pintura, en el ensayo de Pintura Moderna. Y entonces empieza a dar, en esta revisión historicista, el impresionismo empieza a cuestionar la cuestión, bueno, se empieza a plantear la cuestión de la luz, el fauvismo del color, el cubismo del espacio, hasta llegar al desprendimiento de la representación, entrar al arte abstracto y del arte abstracto al expresionismo norteamericano abstracto. Entonces es justo la lectura hegeliana de Greenberg, de las antítesis como autocrítica de Greenberg, exacto, pero o sea, de Greenberg lo que hace Greenberg es que concilia a Kant con Hegel, porque la autocrítica se vuelve la negatividad, que es el motor de las vanguardias, en el sentido de que están criticando su propia historicidad, ¿no? Están incluyendo la autocrítica como parte de su reflexión formal y plástica, ¿no? Entonces desemboca ahí, y esa es la narrativa que además no solo Greenberg y Estados Unidos, sino el Estados Unidos que ganó la guerra mundial, que impone esos parámetros en el nuevo orden global, ¿no? Por eso para mí ese es, me da sentido que sea Greenberg el que le da la justificación teórica a ese movimiento de arte que en Estados Unidos no existía un planteamiento estético, todo estaba orientado a Europa y París, la capital, y luego después del triunfo de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, sus ideólogos ahí ya tenían la justificación económica, bueno, ya tenían el poder económico, tenían el poder militar y solo les faltaba el poder cultural, y le da esa justificación. Es este libro de Guibord que creo que se llama Cómo Estados Unidos robó la idea de arte contemporáneo, creo que también habla del reordenamiento económico, ¿no? Después de la Pero acuérdate del libro de Cardoso de Aragón, Pintores Contemporáneos, ¿no? Es el de México, ¿no?
¿Quiénes pues los muralistas. Ellos son los contemporáneos. O sea, ese es el problema. Las definiciones no son hegemónicas, ¿no? Son o sea, las puedes tomar y puedes llevarlas. Yo he visto aquí en Oaxaca libros que dicen así, 5 pintores contemporáneos. Y es Nieto, Tamayo. ¿Contemporáneos de qué? ¿De quién o respecto? ¿De quién o de qué? Pero es un concepto bien pobre de contemporáneo porque le llaman contemporáneo a lo que nació este año, ¿no? Exacto. Aunque su perspectiva sea anquilosada, desfasada, anacrónica. Bueno, pero para ese momento no. O sea, son libros, o son textos, o son planteamientos de ese momento. Claro. O sea, eso es lo interesante del concepto de contemporáneo. Uno dice contemporáneo como un periodo histórico, pero no es un periodo histórico. Sí. Simplemente es el arte que se está dando en este momento. Pero puede ser muy poco autocrítico, ¿no? Pues puede ser, si lo planteamos como el posmodernismo o a partir de, por ejemplo, arte contemporáneo, dicen los 90 es arte contemporáneo. Bueno, en su momento fue contemporáneo, pero ahorita ya podemos decir arte en los 90 y es otro tipo. Les recomiendo un ensayo ahí de Giorgio Agamben que se llama así Lo Contemporáneo. Y está muy padre porque define lo contemporáneo como lo extemporáneo, aquello que se sale de su tiempo. Agamben, ¿no? De Giorgio Agamben, lo contemporáneo. Y justamente es eso, ¿no? Como lo contemporáneo ha existido siempre, porque siempre ha existido una adentro y una afuera, ¿no? Siempre ha existido juegos del lenguaje y outsiders del lenguaje, ¿no? Entonces él define lo contemporáneo en el sentido de Kant, pero también en el sentido de Nietzsche como lo intempestivo, lo que no tiene, lo que no es hijo de su época, sino crítico de su época. Y en ese sentido contemporáneo es un error llamarle a eso solo a lo actual, sino más bien a lo que se posiciona frente a lo actual, ¿no? Eso es lo verdadero contemporáneo. Como se llama exteresa arte actual. Pero exteresa arte actual, pues ya es de los 90. Ya es de los 90, o sea, lo tienes y como, con una visión todavía. O sea, lo que se exhibe en el Teresa, pues todavía tiene toda su referencia en el. Claro, sí. Bueno, cuando se convirtió también en un proyecto de arte de sonido que hizo ¿cómo se llama Santa Marina estuvo de director. También hizo todo un proyecto sobre arte arte cuerpo, arte sonoro, arte cuerpo. Pues bueno, ahí todo eso está bien. Ahí lo que nos está faltando ahorita es también crítica de arte, porque esas discursividades también obedecen a un algo. O sea, el concepto de crítica de Kant es muy padre porque te obliga a revisar las condiciones en las que algo surge, ¿no? O sea, eso es hacer crítica. Hacer crítica no es destruir o alabar algo, sino entender las condiciones en las que algo es posible. Entonces, por ejemplo, estas exposiciones y todo esto, lo que hay que ir es a eso, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones ideológicas, económicas, políticas. Por eso cuando menciona a Grinberg es justo entender por qué Grinberg escribe un ensayo a partir de esas condiciones. ¿No? O sea, ahí tiene sentido después ver esa perspectiva de que escribe ese ensayo en los 60, donde tiene que, pues bueno, ya es muy norteamericano. Ahora, pues en Latinoamérica, ¿cómo es el arte moderno? ¿Qué es el arte moderno en Latinoamérica? Y la crítica de arte también. Bueno, pues por eso ahí sería problemático de entrada sería problemático categóricamente y conceptualmente, porque por ejemplo Canclini habla de que no podemos hablar de modernidad latinoamericana, pero eso no es un problema, sino es chido porque tenemos otras opciones. Entonces él habla de, por ejemplo, transmodernidad. Bolívar Echeverría, que es un estudioso de la tradición crítica de la filosofía europea, él tiene el concepto de altermodernidad. Entonces podemos hablar, si lo bajamos así, que quizá el arte latinoamericano no vamos a encontrar arte moderno latinoamericano, sino arte altermoderno, arte transmoderno, ¿no? Y yo creo que tiene sentido. Tiene todo el sentido. Aquí la modernidad no fue lo mismo que en Europa. Y en Europa mismo no fue homogéneo, o sea, no es la misma la modernidad de Alemania que la de Francia. O de la URSS. O de Polonia, o sea, son ¿no? O sea, aún así, o sea, acuérdate que geográficamente. Pero también hay una narrativa que es injusta porque homologamos una modernidad eurocéntrica y nos olvidamos de que Europa tiene relieves, o sea, de que también hay confrontaciones con esos proyectos hegemónicos, hay alternidades, o sea, tampoco es tan homogénea. Y por ejemplo, es bien clarita la ilustración europea.
es bien distinta la ilustración francesa a la alemana, o sea, es bien específicamente... O incluso en el Renacimiento, no es lo mismo el Renacimiento latino, el mediterráneo, que el Renacimiento es bien del diferente norte, el socialismo que polaco que el socialismo ruso, que el socialismo alemán, o sea, entonces es interesante también cómo hemos construido también un relato nosotros sobre Europa, que a veces sí, pues mexicano y cuando, sí, que a cuando veces uno también, dice sí. Occidente, al final es el Occidente anglosajón, blanco, y hacemos lo mismo, patriarcal. hacemos el mismo error que ellos, homologamos, ¿no? O sea, aplanamos las diferencias conceptualizando, y ahí también pues una revisión de nuestras propias eso pasa en lo ¿no? mexicano, ¿no? Pero no es lo mismo mexicano céntrico al norte o al sur. O lo oaxaqueño de valles, del istmo, de la sierra, de la costa, exacto, ¿no? Exacto. Y de la costa, de la parte este, de la parte oeste. Es no, pues no te la acabas en Oaxaca. No es lo mismo el istmo de la parte de la sierra que es frío al de la parte de la costa que es caliente. O sea, entonces sí, es como te obliga a revisar esto. Y bueno, ahorita que tocábamos nada más por ahí el tema, también es interesante eso, ¿no? Como a nivel de museos, de políticas, pero también a nivel de crítica de arte, porque una parte importante de este ejercicio, que es como lo que estamos intentando aquí, una reflexión abstracta, conceptual, histórica, a veces concreta, vemos como en Oaxaca ya empieza a haber publicaciones, intentos, ¿no? de organización, porque se entiende que algo está faltando en tanto reflexión de lo que es el museo como problema filosófico, sociológico, político, y eso es interesante también. Lo triste es que todavía Oaxaca vive a nivel de museo en un eterno una eterna conflictividad de la grilla y del chisme. Pero eso en todos los ámbitos, en la crítica, en el museo. Sí, en todo, pero es dramático cómo ver cosas más concretas como un museo, que es el espacio justamente donde se muestra pues posibilidades. Público, ¿no? Público se convierte en un medio de chismodeo y del conflicto terrible, y eso no se resuelve por otras circunstancias políticas pero económicas. Se están dando otros fenómenos. Digo, eso que comenta Edgar de las propuestas de crítica, que es algo que también se ha escuchado, por ejemplo, que apenas va a abrirse una presentación de una revista. Ya fue la Gaceta. En el espacio de la telaraña. Sí, un espacio fundado por Alejandro Santiago, me parece, que ahora administra su hijo. Pero lo interesante es que es un espacio, un formato que tiene estas características tradicionales, pero por lo mismo también es interesante mencionarlo. A mí me preocupa un poco que se piense que en Oaxaca no hay pensamiento crítico, solo por una cuestión de actitud, como si el intelectual no hubiera querido adoptar la voz crítica y haya preferido adoptar una voz conservadora. No es solo una cuestión de intención, es una cuestión de condiciones materiales. El otro día Plinio decía, y lo comentábamos, ¿no? Es que para ejercer la crítica, pues lo siento, pero se necesita bagaje académico, cultural, filosófico, sociológico, y podemos decir que en Oaxaca ha habido una ausencia de formación académica que te permite construir una perspectiva crítica, porque la perspectiva crítica no es solo adoptar una posición, sino tener la capacidad intelectual, discursiva, analítica, herramientas analíticas, intelectuales, que, o sea, esas son las condiciones. Entonces, yo sigo leyendo editoriales o manifiestos, ¿no? Que ya es hora de hacer crítica, no es solo un cambio de actitud que cambies tu chip de no crítico, o sea, hay condiciones materiales que todavía no están muy desarrolladas. Pero fíjate que esos gestos, ¿no? Porque he leído últimamente hacia sobre todo al problema que se dio en el Manco. A partir de eso, indirectamente han surgido como otros espacios de discusión. Ahí como que escuchas con el chisme, ya sabes, de todas las redes, de que, y ahora la crítica de arte, y ahora qué pasa con las instituciones, qué pasa con discutir. Pues yo creo que está bien, a pesar de que a pesar de que se diga ahora voy a ser muy crítico, no, es un proceso, pero se está dando, o sea, claro, sí. Lo que digo es que no se trata nada más de una intención de ser crítico, sino de una capacidad de ser crítico. Entonces, para hacer la crítica se requieren herramientas analíticas, y si no se tienen que trabajar y formar. Entonces, lo bueno es que por lo menos ya nos estamos dando cuenta que la forma en la que nos han educado las instituciones obedecen a esto, ¿no? A discursividades, por lo menos ya lo percibimos, y yo creo lo que viene adelante pues es tomar eso y empezar la investigación, que es lo que apertura pensamiento crítico, ¿no?
ir a las gacetas, ir a la hemeroteca, documentarse y tener estos mapas regionales de cómo ha sido la relación entre arte y política en Oaxaca. Y esa es la primera parte de hacer crítica. ¿Necesitamos los espacios? ¿Cómo? ¿Los necesitamos? ¿Espacios de físicamente, crítica? de museo. ¿Lo necesitamos o no? Para este caso en el que ya se empiezan a generar otras voces de discusión, ¿necesitamos los muros blancos, el cubo blanco? Pues pueden ser refuncionalizados, y refuncionalizar esos muros blancos. Apropiados, o sea, apropiarse, ¿no? Los espacios. Que exista una afuera y una adentro respecto a una práctica artística que se determina a partir de su adentro, que es estético, y su afuera, que es disidente. Yo le agregaría ahí algo también que... O sea, cómo lo disidente se convierte después, se higieniza y se vuelve un espacio limpio, blanco, muros blancos. Pues es que la función de la crítica es mostrar eso, ¿no? O sea, mostrar esos giros perversos de algunas estrategias, ¿no? Como estéticas. Yo le agregaría, a partir de la experiencia de los museos de México, también si hay un proyecto de Estado actualmente a partir de esos espacios. Yo creo que ahí hay una ruptura respecto a los regímenes anteriores, porque hay una ausencia completa yo creo. Aprovechar esa butaca desocupada, ¿no? del sistema. Porque es que al final yo veo este gobierno muy caótico en el sentido de que no hay un programa, no hay un plan. Habría que ver si lo tiene. La pregunta sea, ¿lo tiene? Y si lo tiene, habría que ver cuál es ese programa para saber si ese programa puede dar luz a partir de esa propuesta de cuál sería esa nueva función de esos museos, porque obviamente los museos no pueden partir de la nada, así de pura ocurrencia. Creo que todos los museos, los espacios parten de un proyecto. Pues yo la 4T la sigo viendo como nacionalismo cultural. No veo un soberanismo. Sí, no veo un cambio respecto a los regímenes. Pero tienen sus pros y contras, o sea, tienen sus pros, hay que revisar esos. Es que hay que revisar también el régimen anterior, o sea, a qué momento llegó de decadencia absoluta. Aquí es donde podemos ahí invitar a voces para que nos complementen. Yo creo que eso es lo que sigue para la siguiente. Yo creo que está interesante. Pues bueno, amigos, amigas que nos han escuchado esta hora también, no sé espero, si quieres compartir algo más. No, nada, espero que el nombre de la autora estaba bien escrito, porque yo soy así como muy paranoico. Perdón, pero bueno, si está mal escrito, ahí está en la En la descripción, igual, o pueden comentar. Ya, no se escribe así. Si quieren saber la información específica, pueden comentar. De los autores. Darme nombres que no la puedo conseguir, ya aquí Plinio ahí se pone las pilas y pone el nombre completo. Al final estos medios permiten esa flexibilidad, esa flexibilidad de podernos contactar y comunicar esas inquietudes. De todos modos, este capítulo fue un experimento también complementario al anterior sobre los museos nacionales, pero bueno, forma parte de este tipo de dinámica. Espero que sea interesante. Pues que intentan como alimentar esta discusión. Así es, que no termina, pero... Nunca termina y siempre... Y por favor, que hay más cosas estos dos autores que les citamos, tanto Edgar como yo, en mi persona, pues revísenlo, son unos buenos referentes para poder, ¿cómo se dice?, revisar este concepto de museo, conceptos de espacio, conceptos de ideología, sobre todo, de cómo la ideología y ciertos determinados momentos históricos, políticos, determinan mucho sobre las prácticas culturales, de lo que se hace en la cultura. La cultura no nace así como, pues es esto, ¿no? O sea, la cultura al final de cuentas es dialéctica. Al final de cuentas de lo que se trata es de saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer crítica para eso y reflexión. Así es, así que pues si son nuevas, o sea, aquí este espacio Estación Antequera es un espacio de reflexión, crítica y análisis del arte, vinculándolo lo más posible a lo local, porque nuestro interés no es hacer venirnos para acá. Exacto, aterrizarlo a lo que acontece en Oaxaca y lo que eso signifique, pero no generalizar el arte en esos términos occidentales, universales, ¿no? Yo creo que universales. Y sobre lo moderno que no queda claro. Debes de seguir discutiendo eso. Y el Museo de Arte Moderno siempre está en un limbo, ¿no? Y es interesante por eso, porque está en un limbo. El arte moderno para mí es súper interesante. Pero entonces suscríbanse, denle like, compartan
Y bueno, estamos viendo en el siguiente capítulo y chao. Fíjense, saludos. Bye. Hasta luego. Pues bueno, entonces estamos cerrando este capítulo. Los micros siguen. Sí.